Shabbat Shalom, habla Manuel Domínguez, gracias por ver mi canal. El día de hoy hablaremos de Parashat Shemot. Esta es la porción número 13 de la Torá, el inicio del segundo libro de los 5 libros de Moisés, que en su primera porción de los nombres nos corresponde leer desde Éxodo capítulo 1 hasta el capítulo 6.1. ¿Qué nos va a narrar esta primera porción? Precisamente se llama los nombres porque comienza de esa forma, y en hebreo el libro se llama igual porque comienza: y estos son los nombres de los hijos de Israel que descendieron a Egipto con Jacob. Y por eso se va a llamar la porción nombres. El libro también en hebreo se llama así, pero es más conocido como el Éxodo porque narra más todo lo que es la salida del pueblo de Israel de Egipto, las plagas, su trasegar en el desierto cuando reciben la Torá para poder llegar hacia lo que es la tierra prometida. Y esta porción que nos narra en su primera parte, que corresponde a la porción de Shemot, precisamente nos narra esas 70 personas que llegan a Egipto. Después se va a centrar en lo que es la historia de Moisés, de cómo le salvan la vida a través de ponerlo en la canasta del río Nilo, de cómo Faraón lo adopta, bueno, dentro de casa de Faraón, que termina saliendo de allí, de Egipto, estando en el desierto, ve la zarza ardiendo, la famosa historia de la zarza, y regresa nuevamente a Egipto a comenzar ese éxodo por el cual este libro es más conocido, por esa salida de Egipto. Pero ¿qué podemos aprender de este libro? Lo primero es que este libro, si estamos hablando de que cada libro corresponde a uno de los 5 mundos, este correspondería al mundo de Atzilut. Y es por eso que este libro tiene tantas cosas prácticas en cuanto a la construcción de la conciencia, en las cosas que pensamos, en la emanación, que es como se conoce esta dimensión o este mundo, para poder entender todos los demás. Y así vemos que este libro también se separa un poco de lo que es el Génesis, que es la creación, ese mapa primordial, ese código fuente, y que ahora vemos es algo más práctico hacia el ser humano, algo más dentro de la historia, centrada en este libro. Se van a ir los otros 3. El libro 2 va a tener todo lo que es la concentración para el libro 3, 4 y 5, ya que el Éxodo va a narrar lo general. Después en Levítico se va a dar unas normas para todo lo que es el servicio de los levitas. En Números va a dar esa organización y va a hacer el recuento de lo que sucede en ese post-éxodo, en lo que ya sucedió en el desierto. Y Deuteronomio es como ese recuento de lo que sucedió en el libro 2, 3 y 4. Y va a tener ese Deuteronomio, o esa segunda ley, o ese recuento, conocido más como el libro de Devarim. Que si es el mundo de la emanación, es cómo emana esa energía, y entender inicialmente que lo que aprendemos en este libro es el propósito de por qué el ser humano viene a este mundo. Ya que, como hemos hablado antes, el nombre de Israel y el nombre de Jacob o de Jacob representa el estado de lo espiritual y de lo material. Y acá dice que estas 70 personas descienden a Egipto, que es estrechez, y quedan con Jacob en el mundo. Estrechez porque llegamos a los cuerpos materiales, estrechez porque hay un límite de la habitación del cuerpo o de la habitación del hombre, llámese de forma territorial, porque recordemos que los límites de los países se dan por la cantidad de almas de Israel que hay allí. También tenemos el límite de la atmósfera y demás. Así que venimos a este mundo material de tiempo y espacio, a este mundo de la materia, donde Mitzrayim en hebreo, que es estrechez, es donde vienen todas las almas, que son Israel. Y recordemos que también dice que vienen 70, quiere decir que no solamente las de la nación de Israel o de los niveles de Israel, sino que todas las naciones, porque cuando está el número 70, va a hablar de las naciones, como cuando habla de las 70 palmeras, o de cuando envió a los 70 en pares. Cuando habla del número 70, habla de naciones. Claro que recordando lo que dice el Nuevo Testamento, cuando Esteban, antes de morir apedreado, está haciendo como este resumen de la Biblia, este resumen de la Torá, habla de que son 75, pero eso también tiene que ver con la traducción de la Septuaginta de la Biblia que se hizo en griego, porque allí decía que era 75, y bueno, hay varias interpretaciones de por qué dice 70 y 75, pero lo importante es que descienden las naciones, que Israel, que lo espiritual, desciende hacia lo material, a la encarnación en Egipto, hacia el lugar de estrechez, en el lugar donde hay unos límites. ¿Pero para qué? Para poder trabajar, para que estos límites nos permitan tener esa conectividad con lo espiritual y traer una luz acá, porque nosotros, si lo quieres ver en lo que se habla del cuerpo de luz o la Merkabah y todo esto, es poder transportar esas buenas dádivas del cielo para que este mundo pueda tener esa sal y luz de la tierra, y que esta humanidad sea mejor y podamos hacer ese tikkun olam, ¿no? Esa corrección que entre todos tenemos un pedazo pequeño, pero al final es una corrección global. Hasta que se levantó un faraón que no conocía a José. Recordemos que José es la representación de la Merkabah o de la carroza de fuego de la Sefirá de Yesod, del fundamento, que también está asociado al Mesías, hijo de José. Como lo dice Juan, hemos encontrado a Yeshua ben Yosef, que es el Mesías, hijo de José.
Pero ya se levanta un faraón que no conocía a José, quiere decir que se levantó un ser humano o el mundo o como tú lo quieras ver, diciendo que no hay espiritualidad. No reconoce que el ser humano viene de algo espiritual. Hay cuestionamientos, hay toda esta esclavitud de solamente vivir por lo material, de trabajar, vivir, vestir, los disfrutes de la vida, los afanes de esta tierra. Y termina este faraón sometiendo y esclavizando a estas almas de Israel que descendieron a Egipto y desconocen a José, desconocen que venimos de ese filtro y que hay todos unos mundos arriba y que hay todo un tema espiritual, que esa roca de nuestra salvación o ese fundamento o ese Sefirot de Yesod es precisamente lo que debemos venir a hacer a esta tierra. Primero, no llegar a la esclavitud. Bienaventurado el hombre que come el fruto de su trabajo. Claro, venimos a hacer un trabajo, pero no tenemos que ser esclavos de nuestro trabajo, ni de los impulsos, ni de la materialidad, ni del deseo del cuerpo, sino más bien entender que somos nosotros carrozas de bendición, que somos vehículos para poder traer la luz y traerla hacia este mundo. Ese es el primer propósito del ser humano, venir a traer luz al mundo y permitirnos ser instrumentos de Dios. Y si vemos, el pueblo de Israel trabajaba construyendo ciudades, trabajando para Faraón, haciendo las cosas, y siempre había una interacción del ser humano para poder traer esa bendición, ya sea cuando el Eterno le dice a Aarón que debe hacer algo para alguno de los 10 golpes, o de Moisés abriendo el mar, o haciendo las tablas, o haciendo algún tema, pero siempre el ser humano hace una acción donde esa acción va a traer bendición. Ese es el propósito de nuestra vida, aprender qué acciones son particularmente para nosotros y que esa acción que está alineada con el propósito de Dios va a traer una corrección universal y que podemos hacer de este mundo un mundo mejor si cada uno hace su pequeña parte y vive bajo las reglas. No solamente reparando lo que ya hacemos en este mundo, sino haciendo todo ese trabajo para el que vinimos originalmente. Pero se levantó Faraón que no conocía a José y que desconocía la espiritualidad, que era totalmente racional, pero todos los seres humanos sabemos que hay algo más allí. Siempre sabemos que hay una energía, o que hay un sentimiento, o que hay algo inmaterial que sostiene esta materialidad. Y si empezamos a entender que cuando trabajamos y damos, recibimos y compartimos, somos personas mejores y disfrutamos de lo que hacemos, empezamos un muy buen camino para poder hacer la corrección. Acá hay miles de interpretaciones de por qué Faraón ahoga a las personas, a los niños, por qué empieza a haber esta muerte, precisamente para que no exista esa corrección y no venga estas almas espirituales de Israel que encarnan en Mitzrayim, que en hebreo Mitzrayim es estrechez, ¿sí? Este sitio estrecho, este sitio de la materialidad, donde tenemos límites, donde hay límites del cuerpo, límites geográficos, límites de la atmósfera, para poder hacer ese trabajo. Y empieza Faraón a matar niños, que pues sabemos que es muy común hoy en día el tema de los abortos, que no permite que las almas vengan y se desarrollen en esta vida. Pero llega esta figura del Mesías, llega esta figura del libertador. Así que aquí hay muchas particularidades y siempre vemos una fricción entre el mundo espiritual y el mundo material. El reino de los cielos sufre violencia y hay que ver lo que escribe el Zohar respecto a las batallas del Mesías y de las naciones contra el ungido, y de cómo hace la revelación, la primera, la segunda, y de que estos tiempos serían buenos vivirlos, que es lo que dicen los profetas, ¿sí? De los que vivan esos tiempos y que anhelan esos tiempos, o que los profetas anhelarían vivir esos tiempos en donde se ve el Mesías. Pero es esa lucha constante de no sucumbir ante los deseos del cuerpo, de la materialidad, del deseo egoísta, de solamente satisfacer esos deseos de sentirnos bien, sino de empezar a dar, recibir y compartir, y realmente entender que todas las bendiciones vienen del cielo y que no solamente somos materia. Eso como primera medida. Lo segundo es entender que nosotros somos esos vehículos. Si se ve en la zarza ardiendo, el Señor dice: ve y libera al pueblo, ve y pida a Faraón que deje ir a mi pueblo. ¿Pero Dios lo hubiera podido hacer él solo? Claramente sí, pero somos vehículos de la divinidad, somos vehículos de la bendición. Moisés abrió el mar, Aarón hizo los golpes para que el polvo se convirtiera en una de las plagas, todo en base a que lo que nosotros hacemos va a tener una repercusión, no solamente en lo físico, sino también en lo espiritual. Así que vemos cómo siempre va a haber este choque, pero siempre vamos a hacer canales de bendición, siempre vamos a hacer esas vasijas para ello. Y sabemos que todas las personas, todos los seres humanos, venimos de lo espiritual, llegamos a la materialidad y podemos estar en un nivel de Jacob, pero tenemos que aumentar. Jacob, que viene de talón, tenemos que llegar a lo que es Israel.
cabeza. Recordemos que Israel también se puede conocer como Lee Rosh, o una cabeza para mí. ¿Por qué se cambia el nombre de Jacob a Israel? Porque él estaba en un nivel donde podía estar en interacción con los ángeles. Esto es porque hace la lucha con el ángel. Recordemos lo que pasó en Peniel, o en ese lugar donde se pelea con el ángel. Y hay que subir, hay que nuestro estado de conciencia elevar a un nivel donde las cosas que hacemos no lo hacemos por la materialidad. Las cosas que hacemos lo hacemos por una intención de corrección del mundo, que si cada quien hace su parte, seguramente entre todos vamos a poder ver esa era mesiánica, vamos a poder ver al Mesías, Ben David, vamos a ver todas estas cosas y vamos a vivir en el reposo, vamos a poder llegar a esa tierra prometida, vamos a realmente a descansar si hacemos nuestro trabajo y salimos de la esclavitud de Egipto. Esa sería la conclusión de este primer libro. A pesar de las miles de cosas que pueden haber acá y de las figuras, realmente me quisiera centrar en que cada uno de nosotros entienda que llegamos a este mundo, que estos son los nombres de las almas que llegaron a este mundo, que se convirtieron en seres humanos, en seres parlantes, que la humanidad tiene un trabajo, pero si desconoce de dónde viene, si desconoce al Mesías hijo de José, si desconoce su espiritualidad, si desconoce ese trabajo que en lo físico funciona para lo espiritual y que aparte nos funciona a todos, vamos a terminar en esclavitud. Y la buena noticia es que hay un Mesías, hay un libertador, tenemos al Eterno de nuestra parte para que podamos ser esas carrozas, ser esa bendición y poder ser esos canales en los cuales traemos sal y luz a esta tierra para que todos podamos vivir mejor. Y entendamos que el propósito de encarnar en estos cuerpos y el propósito de venir a esta tierra es precisamente hacer nuestra pequeña parte de corrección, hacer las cosas muy bien y poder ayudar a la corrección universal. Que todos nosotros podamos realmente de nuestro corazón querer ser esos vehículos del Eterno y hacer las cosas con la satisfacción de que lo estamos haciendo, todas las cosas, hazlas como para el Eterno. Que esa sea la lección. Que todo lo hagamos y lo disfrutemos, entendiendo que las bendiciones son las que enriquecen y no añaden tristeza con ella. Que nuestras bendiciones son porque somos espirituales, haciendo cosas buenas en el mundo material. Shalom a todos.